Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a pasar hacia la palabra de Dios. Les pido a todos que antes de recibir el mensaje vamos a hacer una oración más y les pido que cierren sus ojos juntamente conmigo. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de venir a reunirnos para ser alimentados juntos como familia con el alimento de tu palabra, Señor. Con ese alimento espiritual, Señor, que domingo a domingo venimos y deleitamos nuestros paladares espirituales, Señor, con esa palabra de vida, con esa palabra de fe, con esa palabra de fuerzas nuevas, Señor. Te pido que este domingo no sea decepción. Te pido, Señor, que obres, Señor, en todos y cada uno de las mentes y corazones aquí presentes, que obres, Señor, en todos y cada uno de los hijos que hoy se han dado cita en este lugar para venir a ser edificados con la predicación de tu preciosa y santa palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, familia. Hoy vamos a estar analizando un pasaje que anteriormente ya habíamos predicado, ya se había enseñado. Y hermanos, lo que pasa es que me parece un tema sumamente interesante, básico, ¿verdad?, de la vida cristiana. Vamos a estar viendo algo, normalmente cuando hablamos del apóstol Pablo, normalmente hablamos de enseñanzas que él dio a la iglesia, discipulado, doctrina. Hoy no vamos a estar hablando de algo que él dijo o algo que él enseñó, sino de algo lo que él le pasó, un evento, ¿verdad?, que a él le sucedió y del cual podemos aprender mucho. Vamos a ir al último capítulo, hermanos, del libro de los Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Y vamos a darle lectura a los primeros 10 versículos. Los que tienen subtítulos ahí arriba, ¿qué dice, hermanos? Pablo en la isla de Malta. Dice el primer versículo en el nombre de Cristo: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta ahí, familia. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles, hermano, de lo que es ser un portador de la gloria de Dios. El apóstol Pablo indiscutiblemente fue un portador de la gloria de Dios, y a través de los escritos del Nuevo Testamento él sigue siendo todavía un portador de su gloria. Definitivamente la forma en la que Dios usó a Pablo es extraordinaria, es una cosa muy bella, muy importante, hermanos, y yo quiero introducir este mensaje de la siguiente manera. Hay una frase que escuché alguna vez que me gustó, que dice así: el éxito de la vida no es esperar a que las tormentas pasen, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Es una frase que no es un versículo, no es bíblica, pero nos quiere enseñar un poco qué es lo que pasó aquí en esta experiencia que le pasó a Pablo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Pablo? Pablo iba preso, hermanos. Pablo iba preso en un barco
¿verdad? Iba navegando en un barco, iba como preso, como delincuente, y de repente este barco naufraga, ¿sí? Choca ahí, se hace pedazos, el barco se empieza a hundir, y todos empiezan a buscar la forma de salvarse. Todos dijeron, ya, hasta aquí llegamos, y todos empiezan a buscar una tabla, un pedazo de dónde agarrarse para no ahogarse en el mar. Entonces Pablo, él dice, bueno, ¿qué es lo que se hace en los problemas? ¿Qué es lo que se hace en las situaciones difíciles? Él dice, voy a orar a Dios. Y él ora a Dios, y Dios contesta la oración de Pablo. Pero Dios no salva únicamente a Pablo, Él le da la oportunidad de vivir a todos los que habían naufragado por la oración de Pablo, por la oración de uno. Entonces todas estas personas llegan a una isla llamada Malta, y dice Pablo que llegaron ahí personas que vivían en la isla y que no los recibieron humanamente, que al contrario empezaron con una actitud un poco grotesca, un poco violenta. Entonces dice que ellos prendieron un fuego, y que el mismo apóstol Pablo se fue a buscar ramas secas para avivar este fuego. Es importante mencionar, hermanos, que el naufragio se debió a que había una tormenta enorme, un huracán tremendo, hermanos, volteó el barco. Entonces, esta es parte de la historia, ¿verdad? Tenemos a un Pablo naufragando y que está en una isla llamada Malta. En una ocasión, hermanos, me tocó ver a mí una película que a mí me gusta mucho, no sé si la han visto. Es una película muy bonita basada en una historia real que se llama En busca de la felicidad. Sí, se trata de un hombre que él y su hijo pasan las peores miserias económicas, les pasan pues muchas cosas, ¿verdad? Pero es un hombre que está luchando por seguir adelante. Y hay un momento, hermanos, en esa película, que la película no es cristiana, pero sí un momento, no sé si recuerdan, hay un momento en una escena donde están en una iglesia, donde el papá está ya desesperado por la situación, está triste, y en el albergue donde ellos se están hospedando esa noche, hay un servicio religioso, y entonces empiezan a cantar, y el niño está contento, y el papá está aplaudiendo la alabanza, y me llama la atención la alabanza que está ahí puesta. La película es en inglés, pero la película, una frase que dice esa alabanza dice lo siguiente: la mujer que está cantando dice, Dios, no muevas la montaña, mejor dame la fuerza para conquistarla. Así dice el canto. Y entonces, hermanos, ese canto nos habla de que Dios es soberano, y hay cosas que a lo mejor no van a pasar, y hay situaciones que a lo mejor no van a mejorar el día de mañana, hay problemas que no van a pasar rápido. Yo te he predicado que nada es eterno, ¿verdad? Que todas las situaciones son temporales, pero hay problemas que van a durar un momento. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata esto? Se trata de que Dios, en medio del problema, nos puede dar el gozo para bailar bajo la lluvia. Que puede estar lloviendo acá, todo se puede ver todo oscuro, puede haber tormenta, puede haber huracán, pero en ese momento Dios te puede dar el gozo de bailar completamente alegre en su presencia. De eso habla ese canto. Pablo, hermano, fue un portador de la gloria de Dios, al que no siempre la vida le sonrió. Y en este pasaje que acabamos de leer, estamos viendo a un Pablo al que ya de plano ya no veía lo duro, sino lo tupido. Es un momento, hermanos, en el que cualquiera diría que el apóstol Pablo ese día se levantó con el pie izquierdo, porque aparentemente todo le está saliendo mal. Pero vamos a ver qué tan cierto es esto. Sin embargo, hermanos, Pablo, en medio de estos problemas, de esta situación, él aprendió a bailar bajo la lluvia, él aprendió a gozarse en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay una ilustración, hermanos. Había una vez un hombre que iba caminando por un camino recto, bello, tranquilo, y de repente Dios decide ponerle en medio del camino una piedra gigantesca, grande, pesada. Y este hombre dice, caray, mi camino se ha interrumpido, ¿qué voy a hacer? Y empieza este hombre a empujar la piedra, a pensar, a analizar, a esforzarse. ¿Qué hago? La rodeo, la trepo, la empujo, busco herramienta y la desbarato. Yo no sé, pero yo tengo que seguir mi camino. Y pasan los días y los días hasta que este hombre se cansa y le dice, ¿sabes qué, Señor? Es imposible, yo no puedo mover la roca.
Y el Señor le contesta. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Es que la roca no te la puse para que la movieras, te puse para que la empujaras, para que pensaras, para que trabajaras, para que te esforzaras en seguir adelante en este camino. Y mírate ahora, la roca sigue ahí, pero tú estás más fuerte, más sabio, más victorioso. Tú tienes un deseo mayor de mí, ahora tienes más ganas de seguir ese camino. Hermanos, eso es lo que tenemos nosotros que entender, que aunque el problema, la situación, la etapa triste que estemos pasando, el problema que esté ahorita agobiándonos sea como esa roca que nos impide seguir adelante, va a llegar un momento, hermano, en el que Dios te va a decir, es que ese problema no te lo puse para que lo resolvieras tú, ese problema te lo puse para que aprendieras a seguir, a ser persistente, para que te apasiones más por mí, para que pienses, para que te esfuerces, para que ores más, para que estudies más la palabra, para que te consagres más al Evangelio. Y ese mismo Dios que te dice eso, es el mismo Dios que te va a quitar la piedra del camino. Tal vez Dios no mueva la montaña, hermano, pero te va a dar la fuerza para que la subes, para que la conquistes y para que sigas adelante. Hay momentos en la vida en la que las circunstancias van a permanecer, pero Dios ha prometido que seremos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez hay circunstancias que no se muevan, hermano, pero lo que yo te predico es que Dios es más grande que tu problema, que Dios está al control y Él hará que esas circunstancias que ahorita no se mueven, que ahorita parece que son una piedra enorme y pesada, sirvan para que tú crezcas en la fe, para que maduremos y para que sigamos cumpliendo el propósito de Dios. Ahora sí, entremos en el plato fuerte de este mensaje. Yo quiero, hermano, va a ser una predicación a lo mejor más corta que las demás, porque yo quiero que analicemos únicamente 3 características de un hombre o una mujer que puede llamarse portador de la gloria de Dios. ¿Has escuchado esa canción donde dice portador de tu gloria seré? Portador de tu gloria seré. Hermanos, ser un portador de la gloria de Dios no es lo mismo que ser salvo. Ahorita nosotros, si tú has recibido a Cristo Jesús, si tú te has creído en Él y te has arrepentido de tus pecados, te ha dado salvación. Esa es la gracia de Dios. Pero sigue de ahí un reto más importante, el reto de ser un portador de su gloria. Y para eso, hermano, tienes que tener 3 características. Y la primera de ellas es que un portador de la gloria de Dios es una persona totalmente inquebrantable. Vamos a verlo con el apóstol Pablo. Pablo iba preso en un barco como delincuente, pero él no era un delincuente. Pablo fue apresado, hermanos, por la voluntad de Dios. Escucha esto, Pablo fue apresado por la voluntad de Dios. Dios quería que él fuera a compartir el Evangelio a otro tipo de gente, de otra manera. Tal vez el Evangelio llegaría a ese lugar, a esa isla, mucho tiempo después, pero Dios permitió que Pablo fuera preso para que ese mismo barco llegara a la isla de Malta y ahí Dios se glorificara. Hermano, aquí aprendemos ya algo importante, Hermano, cuando Dios quiere cumplir su propósito, Él sí quiere utilizar hasta el mismo diablo para cumplir el propósito de Dios. Si el Señor permite que Satanás toque tu vida, créeme, hermano, por más loco que suene, es por tu bien. Dios permitió que estos hombres apresaran y torturaran a su hijo Pablo, a su hijo que había nombrado apóstol, con el fin de que ellos mismos, sin darse cuenta, iban a llevar el Evangelio y el poder de Dios a un lugar donde no existía, a la isla de Malta. Por eso te digo, cuando Dios quiere cumplir su propósito, va a usar hasta diablo y demonios si es necesario, pero el propósito de Dios se cumple, porque se cumple. Pablo iba en ese barco porque era necesario que él predicara en Roma, y él le predicó a funcionarios, a altos puestos del ejército romano que pudieron escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo a través del apóstol Pablo. Pero en ese viaje, hermanos, como les dije anteriormente, Pablo andaba con el pie izquierdo, porque para hacer peor la situación, un huracán llega y azota este barco, hermanos. Entonces, recapitulando, 4 cosas. Pablo iba preso, en primer lugar. Pablo iba entre puros delincuentes, en segundo lugar. Un huracán llega y azota el barco donde iba, y en cuarto lugar, el barco se hunde, es decir, Pablo y los demás naufragan. El barco, hermanos, es sacudido por un huracán y dice la Biblia que se quedaron sin nada.
No había comida, no había bebida, no había sustento, no había absolutamente nada. De tal manera que muchos de los que iban en ese barco habían perdido completamente la esperanza de seguir viviendo. Algunos se habían rendido y dice la palabra que había algunos que ya estas estaban mejor dejando morir. Por si fuera un poco lo que estaba sucediendo, cuando alguien ve tierra firme, llegando el barco a la costa, nos choca con las rocas, y lo poco que el huracán había dejado de barco se hace 1000 pedazos con las rocas. Se hace pedazos, hermano. La Biblia dice que la vida de algunos pendía de un pedazo de madera, de un pedazo de barco que estaba flotando, hermano, y así estuvieron hasta que pudieron llegar a tierra firme. Llegan a la costa y cuando parece que todo va bien, que han salvado su vida, dice la Biblia que no cesaba ni la lluvia ni el frío. Hermano, ¿te das cuenta que Pablo no hallaba la suya? O sea, dice Pablo, a ver, primero estoy preso, sin deberla ni temerla, estoy apresado, estoy con puros delincuentes. El barco que me lleva preso naufraga. Lo poco de barco que queda después del huracán choca con piedras y se hace pedazos. Llego a una isla donde no tengo nada, ni comida, ni bebida, ni sustento, ni techo, y para acabarla, la lluvia y el frío están terribles. Una cosa dura, hermano, un trancazo tras otro, un trancazo tras otro. Entonces, la lluvia no paraba, el frío tampoco. Pero ¿de qué trata este mensaje? De que Dios siempre tiene un plan, hermano. Aunque todo parezca al revés, Dios siempre tiene un plan. Entonces dice la palabra que llegan los nativos de la isla y prenden una fogata. Y aquí pasa algo muy interesante. Pablo, él no se queda sentado. De repente Pablo, con todos los golpes que había recibido, el naufragio, el cansancio, el frío, la lluvia, probablemente traía golpes. Con todo y eso, Pablo se le enciende un espíritu de servicio y él dice: yo voy a contribuir a que este fuego siga ardiendo. Entonces Pablo está agotado, con días sin comer. Prenden fuego y en lugar de quedarse sentado en el calor, a Pablo se le enciende este espíritu de servicio. Y Pablo, queriendo ayudar, dice la palabra que se va a buscar unas ramas secas para avivar este fuego. Pero aquí nos encontramos con otro problema. Yo te pregunto, hermano, ¿tú dónde podrías encontrar ramas secas en medio de un huracán y de una tormenta? La lluvia no paraba, estaba lloviendo cántaros. Y Pablo se fue a buscar ramas secas para que ardieran en el fuego. Dicen los estudiosos, dicen los que profundizan mucho en la historia, que lo más seguro es que el mismo apóstol Pablo, hermano, se haya hincado en la tierra mojada y con sus manos, con sus uñas, haya escarbado en la tierra profundo hasta encontrar esas ramas que eran necesarias para avivar el fuego. Aquí, hermano, yo lo que encuentro en Pablo es una gran actitud de servicio. Pablo era como si él nos estuviera diciendo: a mí no me importa lo que yo tengo que hacer para mantener el fuego encendido. No me importa si tengo que humillarme, no me importa si tengo que hincarme para seguir adelante, no me importa si tengo que quebrantarme, si así logro mantener encendida la llama. ¿Te das cuenta de lo que Dios nos está hablando? Hermano, si tu vida espiritual está apagada, si tu vida espiritual no está ese fuego como el que Pablo tenía, es porque no has sabido humillarte, es porque no has sabido quebrantarte. Pero, hermano, ante el mundo, un portador de la gloria de Dios es inquebrantable, pero delante de Dios se tiene que quebrantar completamente en espíritu y en alma. Hermano, ¿dónde se pueden encontrar ramas secas? En medio de una tormenta. Pablo tenía fe. Pablo no dijo: hombre, pues si con esta lluvia, ¿dónde voy a encontrar unas ramas secas? Leña que sirva para mantener este fuego avivado. Hermano, para que el fuego se produzca, tiene que haber ramas secas. Porque si tú le echas ramas mojadas, hermano, lo vas a apagar. Si tú le echas agua a una fogata, la vas a extinguir, se va a acabar. Es necesario buscar ramas secas, aunque la tormenta esté fuerte, aunque la lluvia no cese. Es tu deber y es mi deber quebrantarnos, hincarnos y humillarnos.
si es necesario, para buscar esas ramas secas, pero que nuestra llama no se apague, que no se apague. Pablo, hermano, quería servir a Dios en las peores circunstancias. Si se fijan aquí, Pablo no estaba dando un discurso. Pablo no dice que llegó con los nativos de Malta y que les empezó a predicar doctrina y que les empezó a predicar historia. No, aquí lo impactante no es lo que Pablo dijo, es lo que Pablo hizo. Y Pablo lo que hizo fue avivar un fuego en medio de la peor tormenta. Hermanos, eso nos está enseñando hoy la palabra de Dios, que en medio de las peores tormentas, en medio de las peores tribulaciones, es tu deber avivar el fuego del Espíritu. A veces Dios nos ha puesto donde hay ramas secas, y en ese momento Dios te dice: no te preocupes, hijo, acuérdate que las ramas secas son las que prenden más rápido y más fuerte, solamente es cuestión de tiempo. Si tú sueñas, hermano, con ver la gloria de Dios en tu familia, en tu iglesia, donde quiera que Dios te haya puesto, y ves que la cosa está muy seca, pues no te preocupes, que en lo seco el fuego enciende más rápido. Yo creo, hermano, que en este lugar esa rama tiene que ser encontrada y ese fuego se tiene que encender aquí donde estamos sirviendo a Dios, donde está tu familia, donde se está ministrando la palabra. Tiene que ser encendido el fuego de Dios. Hay momentos en la vida donde la única vía de escape es el quebrantamiento. Desgraciadamente, hermanos, los cristianos tenemos una maña muy fea. Todos los cristianos cometemos este mismo error. Yo estoy seguro que tú lo has cometido así como lo he cometido yo. A veces he escuchado testimonios, muchos testimonios, que dicen: busqué soluciones por todos lados y al último acudí a Dios. Traté de solucionar mi problema de 1000 maneras hasta que mi última opción fue orarle a Dios. He pasado tribulaciones difíciles y mi última opción fue quebrantarme ante Dios. Qué bueno que hemos llegado a la presencia de Dios, pero ¿por qué no hemos dejado el último, hermanos? ¿Por qué siempre quebrantarnos, humillarnos, orar es la última de nuestras opciones? Tenemos un problema económico y buscamos quien nos preste, buscamos quien nos ayude, buscamos trabajar más, buscamos maneras de obtener más ingresos, y cuando no nos funciona nada, es cuando decimos: Señor, ayúdame, por favor. Hermanos, eso no es correcto. Dios debe de ser tu primera opción. Dios debe de ser no solamente tu primera, tu única opción. Dios debe de ser el primer lugar al que tú acudes en tus problemas, en tus momentos tristes y en tus momentos alegres. Pero desgraciadamente acudimos a Dios hasta que estamos hasta el tope, hasta que estamos ya ahogados en nuestro propio fango, hasta que estamos hundidos en nuestro pecado o simplemente en nuestros errores y equivocaciones. Tú puedes decir, hermano, que tú has estado buscando esas ramas secas y que te has quebrantado en soledad. Y déjame decirte algo: Dios vio eso. Dios vio eso. Pero la pregunta es: ¿fue tu primera opción? Pablo, hermanos, él no se puso a pedir por ahí leña, a ver otras opciones. Él actuó con la fe. Y él dijo: mi primera opción es Dios. Por eso yo me voy a quebrantar. Por eso en medio de la tormenta yo me voy a hincar en la tierra. Y aunque me quede sin uñas, yo no pierdo la fe de que Dios me va a dar esas ramas para mantener encendida la llama y seguir yo obteniendo ese calor que necesito en este momento. El Espíritu Santo, hermano, es calor. El Espíritu Santo te quema por dentro. Cuando yo me convertí a Cristo, yo te lo puedo testificar. ¿Qué fue lo que sentí? Calor en mi espalda. ¿Y qué era ese calor? Era la presencia de Dios. Hermano, en esta historia, este fuego representa tu espíritu de servicio encendido con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te enciende por dentro. Y esas ramas secas representan tu oración, tu quebrantamiento, tu humillación, la forma en la que tú te desbaratas delante del Dios vivo. Esas son esas ramas secas. Es lo primero que tienes tú que ir a buscar. Problemas familiares, acude a Dios. Problemas laborales, acude a Dios. Problemas personales, esos que son adentro de tu corazón, tristezas, rencores, resentimientos, depresiones, angustias. Acude a Dios. Acude a Dios. Que sea tu primera opción. No necesitas más.
Que sea tu única opción el Señor. Fue lo que hizo Pablo. Hermano, es como dijo el salmista. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Cuando Jesús le dijo a Pedro: pues si quieren váyanse, y Pedro le dijo: ¿irnos a dónde, Señor? Si solamente en ti encontramos palabra de vida, solamente en ti. Pedro no le dijo: eres nuestra primera opción, Jesús, o eres nuestro plan B. No, le dijo: Jesús, tú eres todo. Jesús, únicamente contigo. Pablo tuvo que buscar, hermanos, y la única vía de escape era tirarse al suelo. Cuando por él la vida de todos en el barco se había salvado. Hermanos, todos los que estaban vivos de ese naufragio era porque Pablo había orado por ellos. Pero el único que se quebrantó, el único que actuó con fe, el único que se fue a levantar para buscar esas ramas, fue el mismo apóstol Pablo. Hermanos, debemos de creer algo. En camino de fe, al que caiga, Dios lo levanta. Estando en oración, hermano, una vez el Señor me hizo sentir eso. En esta iglesia, al que caiga, yo lo levanto, dice el Señor. Bendito sea el Evangelio de Jesucristo, porque en este reino, hermano, al que se caiga, Dios lo levanta. Al que se humilla, Dios lo engrandece. Y al que se hinca, Dios lo honra. Amén. Pablo tuvo que buscar, hermano, insistentemente. Pablo tuvo que buscar con fe. Pablo tuvo que ensuciarse, que lastimarse sus uñas, sus manos, sus rodillas, pero encendió la llama del Espíritu. Pablo contribuye, hermanos, dice la palabra, algo importante, Pablo contribuye a que el fuego no se apague. Él llega con las ramas secas y todo lo demás dice: bueno, ¿y este loco de dónde sacó ramas secas? Y contribuye a que el fuego se avive, que el fuego crezca. Y dice la Biblia que una víbora huye de ese fuego y que se prende de la mano de Pablo. Algo que es sumamente extraño, hermano, algo que no es normal. Pablo lanza esas ramas secas, sale la víbora y le muerde la mano y se le queda ahí, hermano, con los colmillos clavados en la mano de Pablo. Hermano, yo no soy muy conocedor de animales, pero investigando, yo supe que las víboras tienen un instinto, hermano, que las lleva a siempre atacar los pies de sus víctimas. Las serpientes por eso se arrastran, por eso se esconden entre la maleza, porque atacan tus pies, tus zonas desprotegidas, tus zonas con las que menos te defiendes. Pero en esta ocasión, hermano, esa víbora no atacó los pies de Pablo, no atacó el talón de Pablo, que es donde normalmente atacan, atacó la mano de Pablo. Esto no es normal, hermano. Sí, pero ¿sabes por qué se prendió justamente de la mano de Pablo? Porque el enemigo sabía que esa misma mano era la que Dios iba a usar para llevar un avivamiento a la isla de Malta. Escucha esto, hermano. El enemigo ataca las partes de tu vida donde Dios más te quiere usar. Él intentará oprimir las áreas de tu vida donde Dios más quiere fortalecerte. Pero si tú enciendes el fuego del Espíritu, podrás sacudir a la víbora y lograr el objetivo por el cual Dios te puso donde te puso. Hermano, si tu matrimonio estás batallando en un matrimonio, ten cuidado, porque Dios quiere usarlo. Por eso el enemigo lo ataca. Si tú estás batallando para orar, ten cuidado, porque el enemigo sabe que a lo mejor tú vas a ser un gran líder de oración. Si te da pánico, hermano, usar un micrófono, testificar o compartir palabra con otros, ten cuidado. Es una víbora que traes ahí trampada de los colmillos, porque Dios te quiere usar para predicar el evangelio a los inconversos. Hermano, en el área que Dios te quiere usar más fuerte es donde esa víbora va a atacar. Esa víbora atacó la mano de Pablo. ¿Y te acuerdas lo que leímos ahorita en los últimos versículos? Dice la palabra que en Malta, hermanos, Pablo andaba de enfermo en enfermo sanándolo. ¿Y cómo lo sanaba? Les imponía las manos. La misma mano que el enemigo, que la víbora, que la serpiente le quiso atacar. Hermanos, ser inquebrantable es esto.
que lo bueno te bendiga y que lo malo, lejos de derribarte, solamente te forme y te haga más fuerte, inquebrantable simplemente. Que lo bueno te bendiga. Cuando todo está bien, gózate en tu Señor, pero cuando todo esté mal, en lugar de tumbarte, que eso te haga más fuerte. Pero Señor, tú podrás decir, pero la piedra no se movió, dice el Señor, pero mírate, estás fortalecido, estás bendecido, estás prosperado, estás sabio, estás listo para un nuevo nivel, estás simple y sencillamente inquebrantable. Hermano, la fe de Pablo era inquebrantable, así debe de ser la de nosotros. Segundo punto, yo creo con el que más batallamos. Yo creo que en este punto, hermano, vamos a encontrar una de las razones por las que más personas han dejado de asistir a la iglesia. Un portador de la gloria de Dios es simplemente inofendible. Hermano, continuamos con la historia para ilustrarte esto. Pablo era un héroe. Pablo era un héroe en esta historia. Pablo ora a Dios y por la oración de Pablo, Dios le concede la vida a todos los que iban en el barco. Pablo, durante el momento del naufragio, no dice la palabra que Dios mandó ángeles a que lo levantaran, a que se lo llevaran volando a la isla. No, Pablo tuvo que sufrirla, Pablo tuvo que confiar, Pablo tuvo que luchar, y ya estando en tierra contribuyó al fuego. Y los naturales, dice la palabra, que en lugar de honrarlo, que en lugar de agradecerle, lo que empiezan a hacer es a criticarlo. Cuando la víbora se le prende de la mano a Pablo, comienzan a juzgar a Pablo de criminal y empiezan a decir entre ellos, ¿te das cuenta? Dios iba a castigar a Pablo porque ha de ser un homicida, porque de eso lo estaban acusando. Entonces dicen, pues con razón el barco se hundió por la ira de Dios de este pecador llamado Pablo. Y luego llega Pablo, echa las ramas al fuego y se le trepa la víbora. Y luego los demás le dicen, mira cómo la justicia divina no deja vivir a este vil pecador. Y yo te pregunto, ¿Pablo era un vil pecador? No. ¿Pablo era un homicida? No. ¿Pablo era un delincuente? No. Era un hijo de Dios cumpliendo el propósito de Dios. Pero las personas, hermano, lo estaban juzgando y lo estaban criticando y decían, mira, a este ingrato pecador la justicia de Dios no lo deja vivir. Lo empiezan a criticar, tachan a Pablo de delincuente, de homicida. Y hermano, ¿cuántas veces una crítica o hiriente nos ha desanimado y hemos querido dejar de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuántas veces tú has dejado de hacer lo que Dios te mandó a hacer porque alguien dijo algo que te lastimó? Y tenías el deseo, hermano, pero a veces nosotros decimos, no hombre, si por esto me van a estar criticando, si por esto me van a estar atacando, pues mejor yo no hago nada. Parecía que ese era el objetivo de los nativos de la isla. Pablo era un héroe, un hombre de Dios, deberían haberlo honrado y haberle agradecido, pero en lugar de eso comenzaron a criticarlo, hermano. Si tú, hermano, quieres ser un siervo de Dios feliz en pleno siglo XXI, tú tienes que aprender a ser como Pablo, inofendible, porque si te ofendes, hasta ahí llegaste. Si te ofendes, se acabó tu vida cristiana. Si te ofendes, vas a terminar fuera de la iglesia. Si te ofendes, vas a terminar fuera de los caminos de Dios. Si te ofendes, vas a terminar lejos, hermano, lejos de la gracia de Dios. Pero si tú demuestras que eres inofendible, entonces el enemigo va a huir de ti. Y no porque no sientas, porque somos seres humanos, sino porque el llamado y la unción que Dios ha puesto en ti es más fuerte que cualquier crítica, que cualquier chisme, que cualquier boca de víbora. Tú llevarás la gloria de Dios, hermano, donde quiera que vayas, pero tienes que ser inofendible. Y hermano, con esto yo te quiero hacer una ilustración que a mí me gusta mucho, es una historia que me gusta. Se me hace un poco chusca, pero muy edificante. Es una historia que yo he compartido en otras predicaciones. Es una historia de cuatro hombres aventureros que les gustaba explorar y conocer lugares nuevos. Y estos cuatro hombres un día se ven hundidos, hermano, caen por accidente en un hondísimo pozo. Y estos hombres empiezan a ver la salida y empiezan a decir, bueno, uno por uno, vamos a intentar salir de este pozo, salir de este bache, salir de este problema. Y el primero que se avienta es uno que estaba así bien musculoso,
muy fuerte físicamente, y dice: yo con mi fuerza puedo salir de este pozo. Y este hombre empieza a trepar el pozo, y los demás le dicen: no, ten cuidado, no lo vas a lograr, no te van a poder las piedras, no sabes dónde pisar, no sabes dónde poner tu mano, no sabes hacerlo. Y de repente este hombre avanza hasta que un mal paso, hermanos, y cae hasta abajo otra vez. De repente el segundo hombre se levanta y dice: es que esto no es con fuerza, esto es con inteligencia. Y dice: vamos a hacer unos cálculos, vamos a ver cuáles piedras se ven más fuertes, cuáles áreas se ven mejores para salir. Y empieza con su inteligencia a salir, hasta que un mal cálculo, hermanos, se tropieza y otra vez hasta el fondo del pozo. Y dice el tercer hombre: a ver, esto no es ni con inteligencia ni con fuerzas, esto es de valientes. Y él dice: yo soy valiente, yo no tengo miedo a caerme, a mí el dolor me hace los mandados. Y se avienta a lo loco, y los demás empiezan a decirle: no seas aborazado, no lo vas a lograr, no vas a poder subir, regresa. Y este hombre, escuchando a los demás, se distrae, da un mal paso y cae al fondo del pozo. Hasta que llega el último hombre, el cuarto, y este hombre no dice nada. Simple y sencillamente ve la luz del sol donde estaba la salida y empieza a trepar el pozo. Y los otros tres empiezan a decirle: si yo que soy más fuerte que tú no pude, ¿cómo vas a poder tú? Si yo que soy más listo que tú no pude, ¿cómo vas a poder tú? Si yo que soy más valiente que tú sí pude, tú no vas a poder, te vas a caer, la vas a regar, te vas a dar un fracaso tremendo. Y este hombre subía hasta que logró salir del pozo. Este hombre no era fuerte, no era inteligente, ni era valiente. ¿Sabes cuál era su característica? Este hombre era sordo. Él no escuchó, hermano, a las personas que le estaban diciendo: no vas a poder. Él no logró escuchar esas voces venenosas, esas voces que lastiman, esas voces que hacen que pierdas la confianza en ti mismo. Él simplemente se enfocó en su objetivo y fue por él. Así es la vida cristiana: sordos a la voz del enemigo, sordos a la voz del mundo, sordos a la voz de los que quieren, de nuestra carne misma, de los que nos dicen: no vas a poder ser un buen cristiano. Si un buen cristiano es buena persona, si un buen cristiano no pega, si un buen cristiano ama, si un buen cristiano tiene que perdonar hasta a su enemigo, tú no vas a lograrlo. Y a veces, hermano, por escuchar esta porquería de palabras, a veces por escuchar este veneno tan asqueroso que viene del enemigo, no la creemos, hermano, y no hemos logrado salir del pozo. Pero tú tienes, hermano, que ser como Pablo, sordo. A Pablo le decía, Pablo estaba sirviéndoles, hermano. Pablo les estaba avivando el fuego con el que esos mismos hombres estaban calentando. Y lo que él recibió fue críticas, lo que él recibió fue condenación, lo que él recibió de estos hombres fueron comentarios dolorosos. ¿Te ha pasado, hermano, que te esfuerzas por venir a la iglesia, por hacer las cosas bien, y en lugar de reconocimiento y en lugar de aplausos, lo que recibes son comentarios que te duelen? Comentarios que te hieren, que das lo que tú puedes dar. Hermano, a mí me ha pasado que me he parado aquí en este púlpito a dar mi esfuerzo, hermano, a gastar mi voz, que me he puesto a estudiar, a predicar, a hacer una predicación que esté bonita, que sea edificante, que les sirva, y lo que he recibido es: guácala, qué aburrido, es: ay, no me gustó. Ay, como una vez escuché que alguien dijo: eres muy buen predicador, pero como que te faltó unción, comentarios dolorosos, hermano, comentarios que lastiman. Y hay miles de personas que han terminado fuera de los caminos de Dios por estos comentarios. Hermano, no te juntes con gente negativa, júntate con aquellos que cuando la cosa se ponga difícil sepan tirarse al suelo, sepan quebrantarse ante Dios, sepan buscar ramas secas y sepan volver a encender la llama de la fe, la llama del Espíritu. Júntate con gente que crea que Dios puede hacer un milagro, que Dios no abandona y que Dios honra tu quebranto. Ay, eres un hipócrita, ciego y sordo a las palabras.
Ay, sí, muy cristianito, sordo a las palabras. Ay, si hasta crees que Dios te va a usar así como eres, sordo a las palabras. Hermano, ahorita en este domingo somos pocos y yo aquí no veo ni un solo rostro de alguien que no pueda ser un instrumento de Dios, porque no somos instrumentos de Dios por ser fuertes, por ser inteligentes o por ser valientes como los hombres del pozo. Dios nos usa cuando aprendemos a ser inofendibles, que hemos puesto una capa, que no vamos a permitir que comentarios del enemigo nos hieran, nos lastimen, nos roben el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué debo de hacerme sordo? Porque tú y yo debemos de ser los que salgamos del pozo, hermano, no los otros que se quedaron allá adentro. Claro que es bueno escuchar la voz de otros, pero ante la voz de otras personas que te edifican, siempre está la voz de la palabra de Dios por encima de todo. Y esa voz, hermano, nos dice: no temas, camino de fe, que yo te ayudo, dice el Señor. Yo te ayudo. Es con las fuerzas de Dios, es con la sabiduría de Dios. Tú tienes que poner tu obediencia. Tú por eso tienes que cuidarte nada más de los comentarios. Todo lo va a hacer el Señor. La Biblia nunca dice que dejó de llover. La Biblia no dice que el clima se controló. Es más, hasta dejó de ser importante el tema. Simplemente, hermano, en medio de la lluvia, en medio de la tormenta, en medio del naufragio, en medio del dolor, del frío, de todo eso, hubo un avivamiento. Y en tercer lugar, hermano, y con este termino, un portador de la gloria de Dios no se desenfoca. Prohibido desenfocarse. Pablo está ahí, prendió la fogata, sacudió a la víbora en el fuego, y en lugar de asombrarse, los hombres lo empiezan a criticar. La expectativa, hermano, dice la historia, que los hombres lo que querían hacer era, lo que querían ver, era que ver a Pablo de repente comenzar a hincharse y caer muerto. Pero, hermano, muchos criticaron esta iglesia, muchos criticaron este pastorado, muchos criticaron Camino de Fe, pero Camino de Fe es como Pablo. Aquí sigue, hermano. Y Pablo le dijo al enemigo: te vas a quedar esperando que yo me muera. Te vas a quedar esperando porque todavía hay propósito de Dios en mí, porque Dios está a mi lado. Así que no esperes que yo me muera. Pablo no le pasó nada, hermano. Esa víbora venenosa lo mordió y dice la palabra que no pasó nada. Que los hombres se quedaron esperando que él cayera muerto, que los hombres se quedaron esperando que él flaqueara, que él de repente se comenzara a hinchar por el veneno. Hermano, si tú eres un portador de la gloria de Dios, tú no te vas a rendir. Avísale al mundo que va a tener que seguir esperando, porque Dios está de nuestro lado. La Biblia dice que habiendo esperado mucho, estos hombres cambiaron de parecer, porque a Pablo nada le sucedió. Y usted podrá decir: hermano, a mí muchas veces también se me ha roto el barco, a mí muchas veces también me han pasado cosas difíciles, pero hoy Dios te está diciendo: inofendible, inquebrantable y enfocado. 3 características de un portador de la gloria de Dios. Inquebrantable, que no te caes, hermano, que sigues adelante, que cuando te quebrantas es delante de Dios y de nadie más. Inofendible, que no te importe lo que diga el mundo, que no te importe lo que digan incluso hermanos dentro de la iglesia, de esos religiosos que te critican por cómo hablas, por cómo te vistes, por lo que dices, por lo que... Hermano, ciego y sordo, tú estás agradando a Dios y no a los hombres. Ciego y sordo. Y finalmente, ¿cuál era el enfoque de Pablo? ¿Me prendes la música? ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Pablo no se hinchó ni se murió, porque él tenía un llamado, una palabra de Dios, y en eso estaba enfocado. Alguien dijo, hermano, que somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Hermano, tienes a lo mejor una canción que escribir, un ministerio que desempeñar, una familia que dirigir, un enfermo por el cual orar, una ciudad que avivar. Así que prohibido rendirte. Y termino con una ilustración más, hermano. Es una ilustración que se llama la ilustración de las 3 ollas. Una vez alguien hizo un experimento y puso agua hirviendo en 3 ollas diferentes. En una echó zanahorias, en otra echó huevos
¿Qué pasó, hermano, con estas cosas? Con lo que le echó al agua hirviendo. La primera, al poco tiempo, a los minutos, las zanahorias estaban hechas pedazos, totalmente deshechas. Los huevos, ¿cómo estaban? Completamente duros, inservibles. Ah, pero la olla de café. ¿A quién le gusta el café, hermanos? Levante la mano, ¿a quién le gusta el café? ¿A quién le gusta? ¿Le gusta sobre el café? Hermanos, el café es riquísimo, pero nomás a mi esposa no. Pero la olla del café soltaba un aroma antojable. Hermanos, el agua hirviendo es como las tormentas y los problemas de nuestra vida. A veces nos dejan como las zanahorias, hechos pedazos, deprimidos, derrotados, destrozados. Hay otras personas a las que esa agua hirviendo los ha dejado como los huevos, duros, con el corazón duro, con el corazón completamente endurecido. Pero tú debes de ser como el café, que la tormenta, que el agua hirviendo, lejos de destruirte, te haga una fragancia agradable a Dios, te haga antojable para Dios. Hermanos, así es el café. Huele muy rico, se antoja, da una sensación agradable. Así debes de ser tú. Ese café, hermano, cambió toda la consistencia del agua. El agua cambió de color completamente. Hermano, tú tienes que ser como este café, inquebrantable, inofendible y enfocado. Desarrolla el arte de hacerte ciego y sordo, pero nunca pierdas el gozo de servir a Dios y de ser un portador de su gloria. Hoy, hermano, ahí donde están en sus lugares, yo voy a pasar a orar por todos y cada uno de ustedes. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Dios hace milagros en tu salud. Dios hace milagros financieros. Dios hace milagros familiares. Dios hace milagros laborales. Dios hace milagros espirituales. Dios hace milagros emocionales. Hermano, yo voy a pedir que hoy hagamos algo diferente. Yo voy a pasar a tu lugar y tú me vas a decir: yo quiero que ores por esto. ¿Quieres que hoy estás enfermo? Vamos a orar por tu enfermedad. Yo creo que Dios te puede sanar. Traes una tristeza, yo creo que Dios puede sanar tu corazón. ¿Quieres poner en manos de Dios tu relación? ¿Quieres poner en manos de Dios tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu economía, tu salud, tu misma vida espiritual? Vamos a orar por eso. Ahí donde estás en tu lugar, ahí sentado, ahí voy a estar pasando yo a tu lugar. Y te voy a pedir, hermano, que me digas: hermano Jorge, ore por eso. Y vamos a estar orando. Y yo no sé si hoy o si mañana, pero yo voy a creer lo mismo que creyó Pablo. Yo creo que vamos a encontrar ramas secas en el nombre de Cristo Jesús.